Oye, Max, vamos a empezar por el principio. Y el principio sería saber por qué fuiste a Río de Janeiro. ¿Qué te motivó? ¿Qué te antojó después de 22 años regresar a esos mismos lugares donde vivió Gloria Trevi, Sergio Andrade y todas las muchachillas que los acompañaban o que tenían que acompañarlos? ¿Qué te motivó a regresar ahí? Bueno, en realidad me motivó primero porque el caso me parece apasionante, o sea, desde lo periodístico creo que nunca mejor cabe el refrán que la realidad supera la ficción. Después porque también es muy fácil hablar desde un lugar que no es el lugar de los hechos. Entonces me parecía que el compromiso como periodista 22 años después era volver, o sea, poder estar en el lugar de los hechos y a ver qué realmente había sucedido allí, qué opinaban otros colegas nuestros, Jorge, brasileros, qué opinaba la gente, qué opinaba el pueblo, qué opinaban los vecinos de los diferentes lugares donde ellos habían vivido. Me parece que era encontrarme nuevamente con la historia 22 años después y poder tener datos interesantes, reveladores, situaciones que quizás en el momento no se les prestaran atención porque convengamos que todo estaba dirigido a que tienen que ir presos, tienen que estar en la cárcel y demás, pero me parece que hubo un hilo conductor que el periodismo de ese momento, con el fanatismo que generó esta situación, se perdió, ¿no? Que entre otras cosas pasó muy por alto el fallecimiento, la desaparición de Ana Dalai. Todo estaba centrado en Sergio Andrade, Gloria Trevi, y bueno, después venían La las cárcel. restantes. Exacto, y la cárcel. Entonces me pareció como periodista muy interesante poderme encontrar con el lugar 22 años después y saber desde Río de Janeiro qué es lo que había sucedido realmente. Max, ¿con qué te encontraste de entrada? Bueno, porque ahorita en el video vimos que uno de los primeros puntos que visitaste fue este departamento, este lugar donde vivió Gloria Trevi y todas las niñas, Sergio Andrade, obviamente, donde se refugiaron para no ser encontrados, porque esa es la realidad también. Tan fue así que precisamente por eso tuvieron esta reunión donde sucedió la lamentable muerte de Ana Dalai, pero ¿con qué te encontraste al llegar a ese lugar? Primero, ¿qué te provocó estar frente a ese edificio? Que para algunos dirán es un edificio normal. Para ti que sabes la historia, ¿qué te provocó, Max? Me provocó por lo general, todos los días, los diferentes días en los cuales hice la investigación, a pesar de que como nosotros como periodistas tenemos el cuero grueso, por decirlo de alguna manera, me provocó una gran tristeza ver el lugar también, porque digo, en ese momento Gloria Trevi ya era una artista internacional, Uh reconocida -huh. internacionalmente, que había ganado fortunas. Y Mucho. estar en ese departamento, en ese edificio, que estaba bastante retirado de lo que era el centro y de clase media, o sea, cuando uno se imagina una persona de ese nivel artístico y con esa fama, en un lugar lujoso, en un piso entero y no en un departamentito pequeño de gente trabajadora. O sea que lo que se veía, te diré que para una Gloria Trevi en ese momento era casi rudimentario. Sí, bueno, tomando en cuenta el nivel económico que ya tenía en ese momento, se supone Gloria Trevi, que en realidad lo manejaba Sergio Andrade, pues sí, estar en un departamento como ese, pues puede llegar a ser incluso hasta deprimente, ¿no? Porque dices, tanto he Exacto. trabajado, tanto tengo, tanto hice, tantas casas por el mundo entero y me tienen encerrada aquí, pues dices, ¿cómo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero más bien yo lo veo como un foco rojo, ¿no? De lo que estaba pasando. En todo momento Sergio Absolutamente. Andrade dijo que eran inocentes y que no habían hecho nada y todo esto. Ok, te creemos,
pero este era un foco rojo. No te podías llevar a Gloria Trevi con el dinero que tenía a un departamento de esas condiciones, que no tiene nada de malo y está muy bueno, pero volvemos al tema, para quien era Gloria Trevi no coincidía, y menos llevando a no sé cuántas muchachitas a vivir en el mismo piso, en el mismo lugar, todos apretados. Son cosas que simplemente no coinciden, ¿no? Aquí, por ejemplo, en No, México tenían varias casas, varios terrenos muy en Cihuatanejo, tenían la otra casa que eran enormes, grandísimas, mal cuidadas si tú quieres, pero bueno, dices, vienen tantos 10 o las muchachitas que fueran, pero finalmente como que había espacio. Pero ahí de verdad, yo no sé para cuántas personas sean esos departamentos, pero para mí era muy chiquito para tanta gente, foco rojo terriblemente. sí, absolutamente, porque son departamentos aproximadamente máximo para 4 personas, como mucho, digamos. Son departamentos pequeños y la realidad es que también era parte de la humillación que él generaba, porque dinero aún en esa época había y había mucho, había Claro. propiedades a nombre de Sergio Andrade y de las diferentes víctimas de Sergio, porque hubo un punto donde Sergio, para evadir Hacienda, empezó a ponerle propiedades a nombre de las diferentes víctimas. Obviamente lo que hay que recalcar que todo ese dinero, la única que lo generaba era Gloria Trevi. Por Y era otra la que no le parte, ponían propiedades a su nombre, no, Max. También no, eso se tiene que decir porque a ella no se le encontraron propiedades. no. Eso sí, todas las niñas involucradas sí tuvieron. Sergio sí tuvo y les puedo decir, y te puedo decir, Max, que hasta el día de hoy, Sergio Andrade tiene propiedades enormes en Cuernavaca, al lado del lugar donde vive, renta lugares que bien debieron haber sido de Gloria Trevi, seguramente. Sí, Y las otras sí. propiedades que estaban ahí mismo en Cuernavaca, en un fraccionamiento que se llama Burgos, las puso a la venta, no sé si Sergio, no sé si algunas muchachas, no sé quién, pero esas propiedades ya se vendieron hace tiempo y al día de hoy sabes que se están vendiendo ya remodeladas en más de 5 millones de pesos. O sea, estamos hablando de propiedades Mm. bastante grandes, bastante cómodas, comparadas con el lugar donde vivían en Brasil. Como venían escapando y ya el rumor Ujú. corría fuerte porque se había escrito el libro de Aileen y ya habían hecho la denuncia los padres de Karina Yapor, tampoco podían estar en un lugar muy visible. De hecho, esa colonia particularmente, que es la colonia de Tijuca, Barra de Tijuca, es bastante retirada de lo que es el centro histórico de Río de Janeiro u otras colonias como Copacabana, Ipanema, Leblon. ¿Cómo qué tiempo haces digamos, yo no conozco Brasil ni no conozco Río, pero qué tiempo haces, digamos, de los lugares turísticos a esta colonia donde vivía Sergio Andrade con todas las muchachas? 1 hora aproximadamente. Yo estaba instalado en Ipanema y tardé aproximadamente 1 hora. Fui en taxi, o sea que no es que tardé más porque fui en camión, y 1 hora aproximadamente. Muy lejos, en un momento dado hubo que subir un morro, se le llama allí, que es como una especie de montaña. Había una ruta muy boscoso, mucho verde, casi selvático, hasta que se llega casi a la cima y ahí está, digamos, esa colonia donde tiene todos los medios de transportes, negocios, comercios, avenidas, semáforos, todo. Pero el trayecto hasta llegar era bastante sinuoso, bastante complejo. Ahora llegas al lugar y te vimos hablando con alguien en un ¿cómo se llama? O sea, en el timbre, pues ahí estuviste hablando con alguien. ¿Qué te Sí, decían, Max? Porque no se alcanza a escuchar claro y no se entiende. ¿Qué te decía la persona? llegamos al lugar, empezamos a filmar un poco y demás, y en un momento dado yo toco el timbre para hablar, digamos, con una especie de encargado del edificio. Yo supuse, porque era la persona que estaba ahí,
como seguridad, por decirlo de alguna manera. Entonces le empiezo a hablar, le empiezo a preguntar si podía hablar con él porque quería tener unos datos que necesitaba, sobre qué tema, le digo sobre Sergio Andrade, y cuando le dije sobre Sergio Andrade es como si le hubiese nombrado al demonio. Me dijo, se puso muy nervioso, me dijo que él no estaba autorizado para hablar de ese tema, que por qué estábamos filmando el edificio, que nos fuéramos de ahí. Yo obviamente le dije que si había un encargado superior a él, un responsable con el cual pudiese hablar, me dijo que no y que de ese tema no querían hablar. Y casi cuestionando muy fuerte el tema de si yo tenía algún permiso o algo por el cual había tomado las imágenes. Yo le dije que era para la televisión de México. Y bueno, nos tuvimos que retirar del lugar, pero después volvimos porque obviamente no nos íbamos a quedar a medias y queríamos más información. Así que volvimos al lugar y esperamos que salga gente del edificio para poder hablar con ellos, ¿no? Por lo general fueron bastantes horas de espera porque tampoco era que entraba y salía gente constantemente, y además apuntaba particularmente a encontrar gente de avanzada edad, porque como este episodio sucedió hace 22 años, si salía un adolescente de 18, 20, de 25 años, no iba a saber de qué se estaba hablando o no iba a ser testigo. Y yo lo que en realidad quería buscar gente que viva ahí de toda la vida y que fuera testigo de esta situación. Y lo logramos. Después de un arduo trabajo y muchas horas de espera, lo logramos. ¿Ya no te volvieron a correr, Max? ¿O ya no te volvió a ver el encargado o el de seguridad? El tema fue así, Jorgito, porque quiero ser como muy minucioso para graficarle a la gente. Ya en esa situación nos corrimos y no estábamos de frente al edificio para que justamente el encargado no nos viera y llamara a la policía, nos corriera o demás. Entonces nos pusimos a un lado. El edificio está casi llegando a un ángulo, digamos, a una esquina. A una esquina. Exacto. Y nos pusimos ahí a esperar la entrada y salida de gente del edificio, ¿no? Hasta que dimos con personas que viven ahí, algunas hace 40 años, otras hace 30 años. Entonces, pudimos hablar con gente que fue testigo de esa situación, y tú no sabes qué presente tienen el tema en Brasil. Te diría que casi más presente que en México. ¿En serio? Sí, sobre todo esa gente que vivió en ese edificio y que vivenció ciertas situaciones. ¿Qué vieron, Max? ¿Qué te contó la gente que pues fueron vecinos de todo el grupo, de toda esta gente que estuvo encerrada en ese departamento mucho tiempo? ¿Qué te decían? Bueno, una de las personas lo que me relataba era que cuando llegan estas chicas, al principio a él no lo vieron, las vieron un grupo de adolescentes. Y lo que se rumoraba en el edificio y lo que de alguna manera ellas también dejaban entrever, porque lo que me decían es que ellas no hablaban con nadie, casi que cuando entraban y salían miraban el piso, era un hola o un buen día o un buenas tardes muy básico, muy corto, muy como temeroso, y muchas veces algunas de ellas ni siquiera se dirigían con un saludo cuando se cruzaban a la gente en el hall del edificio. Lo que en el edificio se hablaba era que aparentemente ellas eran obviamente unas chicas extranjeras, recordemos que había de diferentes países, no eran solamente de México, que estaban por intercambio estudiando en Brasil. O sea, ¿fue lo primero que comentaron o que la gente dedujo en el edificio?
Exacto, eso es lo primero que se dedujo porque veían un grupo de adolescentes solas aparentemente, que entraban por momentos, salían, se escuchaba que hablaban con diferentes tonalidades, o sea que se daban cuenta que algunas eran de un país o de habla hispana, pero algunas de un país, unas de otras y demás, con lo cual en principio era una situación como normal, aceptable, hasta que en un momento dado empiezan a escuchar como maulladas de gatos, lo que ¿Cómo? genera, sí, como que gatos maullaban, Ok. lo que genera, lo que insistentemente varios gatos y aparentemente en el edificio no estaba permitido en ese momento tener animales. Ok. Lo que genera que se junte un grupo de vecinos y hagan la denuncia, o sea, manifiesten el descontento o qué estaba sucediendo, por qué había animales en el edificio cuando no estaba permitido, porque de ese departamento se escuchaban maullidos de gatos. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Claro, los vecinos nunca vieron a las criaturas, no eran maullidos de gatos, eran las criaturas que estas chicas habían tenido con Sergio Andrade. Esos eran los... Pero que no los dejaban llorar como lloran los bebés normalmente, que Exacto, de por repente eso incluso entran hasta, ¿cómo se dice? Que se privan, de que entran en un llanto terrible. O sea, era un eso no podían llanto, hacer los niños. exacto, era como un llanto extraño, como un quejido, por eso la gente creía que eran maullidos de gatos, porque además recordemos que a partir, yo creo que de esa situación, no sé si no lo hacían con anterioridad, por eso no había claridad auditiva, estaban tapados, los cubrían con mantas, como Ujú. para que ese llanto no saliera y No no se saliera escuchara. más. Exacto, por eso la gente creía que eran maullidos de gatos. Cuando sucede eso, es cuando Sergio Andrade, como estaban tan hacinados ahí, decide rentar otro apartamento y trasladar a parte de las chicas a otro departamento como para que el llanto de los niños, que era algo que no podían controlar, no fuera tan masivo. Ok. Recordemos que llegó a haber aproximadamente 7 criaturas con diferencia apenas de meses unas de las otras. No, y 7 niños juntos es un escandalerío, de la edad que Imagi los pongas, desde bebés ima hasta 10 años, de la edad que los pongas van a ser un escandalerío. Imagínate tú, pero ¿sabes qué? Un dato muy revelador. A los chicos nunca se los vio. Se enteran que había criaturas ahí cuando termina yendo la policía y los vecinos pueden ver toda la secuencia. ¿Cómo llegaron a este edificio? ¿Quién se encargó de rentar? Porque seguramente dijeron, somos 2 o 3 o 4 muchachas, o sea, no hay más, y por eso les Exacto. rentaron fácilmente, seguramente, pero poco a poco fueron metiéndose las demás, el otro tipo, y ya hicieron una gran familia en un departamento sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Exacto. Ahora, otro detalle que en los diferentes vecinos con los cuales pude hablar, un señor me relata que lo que ya había pasado un buen tiempo, lo que le llama la atención, que un día sale a hacer mandados, sale a hacer compras, y como decirte que a 3 calles del edificio, en una especie de avenida, ve a 2 de las chicas, que obviamente no me pudo definir los nombres porque ellos ¿Quiénes no eran? eran, como eran varias, no sabían quiénes eran, pero recuerda claramente que ve a 2 de las chicas. A dos vecinas que te topas en la calle, ¿no? Con Exacto, del normalmente. edificio, pero escuchen este dato porque es algo que yo me quedé con el ojo cuadrado. Pidiendo monedas, pidiendo dinero en el semáforo, cuando el semáforo estaba en rojo, los autos que estaban ahí, ellas se acercaban y pedían monedas, pedían dinero.
yo realmente me quedé impactado porque digo, era parte evidentemente del plan macabro de Sergio Andrade porque no había una necesidad económica. Claro. Si algo sobraba era dinero. O sea, con lo que había generado Gloria Trevi, si algo sobraba era dinero. Ahora se ve que parte de su perversidad, quizás de un castigo o algo así, las enviaba como por dioseras, como indigentes, a pedir monedas. Como para humillarlas, me imagino, ¿no? Yo supongo, mi deducción, Jorge, fue esa, porque si no, otra manera no me lo explico y yo le vuelvo a preguntar porque dije, quizás yo no habré entendido bien, aunque entiendo perfecto el portugués, y no, y el hombre me vuelve a aseverar que había dos de ellas que estaban pidiendo monedas que a él también le llamó mucho la atención y que es algo que le quedó muy grabado. Fíjate, Max, que yo me acuerdo que en aquellos años que se hizo todo el escándalo y que estaban todos los medios allá en Brasil cubriendo, investigando y demás, en algún medio que ahora no recuerdo cuál fue, pero alguien comentó que algo de lo que se habían enterado en aquel momento era que al principio de que habían llegado a Brasil, que estas muchachitas las mandaba Sergio a vender sándwiches a la calle y a la playa y no sé a dónde tanto, que incluso la misma Gloria Trevi la mandaban también a vender. Esta historia yo me acuerdo que se me quedó muy grabada porque se me hizo algo increíble, algo que eso no puede ser, o sea, lo están inventando, ¿no? O sea, ya nomás le están poniendo de su cosecha, no creo, para empezar, que arriesgara a una Gloria Trevi a que alguien la pudiera reconocer, un mexicano, un latino, alguien que la pudiera reconocer andando vendiendo sándwiches, ¿no? En algún lugar. Pero ahora con lo que estás diciendo, pues yo ya no dudo nada. O sea, capaz de todo. Y ve tú a saber en las condiciones que las traía, incluida Gloria, que quizá la gente la podías tener enfrente y no la reconocías. Bueno, una de las cosas que me relatan también es que muchas veces cuando en alguna oportunidad se las han cruzado en el hall, en la entrada del edificio o han compartido lo que es el elevador y demás, algunas no estaban como muy prolijas y hasta algunas tenían olor. Eso es lo que me manifiesta una vecina. Dice que, como decirte, cuando la gente no usa antitranspirante. Desodorante. Exacto, que cuando compartían quizás el elevador, que es un lugar cerrado, sentían eso. Digo, es otra de las situaciones. No creo que le faltara dinero para agua, jabón y shampoo. Después, algo que me llama poderosamente la atención y me impacta cuando llego al lugar. Frente a ese edificio hay un hospital, Jorge. Exactamente enfrente. Pero ahora, a medida que fui como evaluando y viendo toda la situación, me cierran muchas más cosas. Gloria Trevi tiene a Ana Dalai en Río de Janeiro. La niña nació el 10 de octubre de 1999. Lo lógico que hubiese sido que al momento de parir se hubiese cruzado al hospital. Bueno, en realidad lo lógico hubiera sido que hubiera nacido en un hospital privado, no sé cuál sea el mejor de Río de Janeiro, un hospital privado en una suite muy linda, con todos los cuidados necesarios para Gloria, para la niña, y toda la comodidad, ¿no? No estoy diciendo, para que no se malinterprete, que porque así tendría que nacer, o sea, estoy hablando por las posibilidades económicas que había, ¿no? Y por la seguridad de la niña, por la seguridad de Gloria, por la comodidad de todos. Habiendo dinero, Max, pues creo que es lo menos que se puede esperar de alguien que ha trabajado tanto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero pensar en esta situación no fue así, que dices, pensar, no fue así. fíjate,
que se atraviese, dices tú, lo lógico era que se atravesara ahí al hospital. Exacto. Estamos hablando de Gloria Trevi, que había juntado un dineral tremendo a nivel internacional en ese momento. O sea, Claro. son No cosas que fue de verdad así. no te puedes creer. ¿Y ese hospital era o es privado, público? ¿De qué tipo de hospital es, Max, el que está frente Mira, al edificio? yo me crucé, ingresé, hice averiguaciones. En este momento, ese hospital es un hospital público. En este momento, en ese hospital no hay maternidad, pero en aquella época sí la había. Y Gloria no tuvo la niña en ese hospital. Recordemos, además, que según los dichos de Liliana Regueiro, es ella misma la que conduce el vehículo para llevar a Gloria Trevi al hospital, acompañada por María Raquenel y una de las hermanas de la Cuesta. Eh, la que baja en el hospital para acompañar a Gloria Trevi es María Raquenel y Liliana Regueiro y la otra se quedan en el coche hasta que finalmente después se van. La tuvo por parto natural, con lo cual tuvo que estar una noche en el hospital hasta que le dieran el alta. ¿Qué es lo que sucede? Averiguamos una situación que fue bastante dificultosa y dimos con el hospital donde nació Ana Dalai, que está aproximadamente entre 25 minutos y 30 en coche del edificio a lo que es el hospital. Un hospital público, un hospital muy sencillo, muy antiguo. Creo que la situación en realidad fue porque iba a haber mucha conexión si ella tenía la niña en el hospital que casi quedaba enfrente al edificio. Iban a vincular mucho ese departamento que ya estaba siendo observado por los vecinos en este movimiento de ir y venir casi familiar, ¿no? Porque cuando uno comparte una colonia y va a lugares donde quedan a muy pocas calles de donde uno vive, la gente observa, ¿no? Claro. El chismeaje, el chusma está en todas partes del mundo. Entonces Y ellos se además ya cuidaban estaban muchísimo. metidos en el escándalo, también hay que decirlo. Cuando nace Adalai, ellos ya están metidos en el escándalo. Absolutamente, pero yo en este relato les voy a hacer un paréntesis. ¿Ustedes recuerdan que ellas mismas relatan que cuando aparentemente se dan cuenta que Ana Dalai estaba muerta, Gloria agarra a su hija e intenta salir a pedir ayuda y Karina Yapor la frena y no la deja salir y hay otras que la agarran y la tiran al suelo y demás? Bueno, esta situación se me vino automáticamente a la mente porque digo, claro, por eso el impulso, además de querer salir a pedir ayuda para su hija, porque sabía que enfrente había un hospital. Claro, corrías ahí sí, te cruzabas corriendo para que atendieran a la niña, Se por entienden, supuesto. entre otras cosas, no solamente por la desesperación de ver a tu hija en esa situación, sino porque ella sabía que a pocos pasos había gente que quizás podía ayudarla. Entonces Claro. también fue por eso el impulso de querer salir corriendo y no se lo permitieron, porque imagínense si llegaba en esa situación, en una muerte que nunca fue esclarecida, que nunca se supo de qué murió, hubiese sido un súper escándalo. Y ellos ya estaban buscados por la Interpol, recordemos eso, ¿eh? Estaban buscados por Interpol.